el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu nos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, tú eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu nos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Jesús está entre nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan, ya sea de manera presencial como aquellos que nos acompañan de manera virtual. A nuestro 13º domingo después de Pentecostés. Estamos escuchando la serie de predicaciones de los frutos del Espíritu Santo como comunidad y a cada uno de ustedes le dan la cordial bienvenida. Para iniciar vamos a hacer nuestra oración de inicio para poder empezar lo que es este servicio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, diciendo: Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá un domingo más. Te damos gracias por las personas que nos acompañan, tanto de forma presencial como aquellos, Señor, que están conectados de forma virtual. Señor, te pedimos que en este servicio te quedes con nosotros, que nos acompañes, Señor, que nos purifiques y nos limpies y nos hagas, Señor, aptos para estar delante de tu presencia. Señor, quédate con nosotros en cada una de las partes de este servicio. Abra a nuestras vidas en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar reunidos como comunidad y poder compartir. Llega, Señor, donde cada uno está y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Lectura del Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, a los que llevan una vida en total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, me rodeas de canciones de victoria. El Señor te dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como la mula o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Amén. Palabra del Señor.
Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo tiempo, Dios, que sirvió con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loita y tu madre, Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepara para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Hasta aquí la lección. Demos gracias a Dios. Gracias. El Espíritu del Señor llenó la paz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Enviaste, Señor, a tu Espíritu y todo ha sido creado y se ha renovado la paz de la tierra y se ha renovado la paz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la paz de la tierra. Aleluya, aleluya, Escuchen con la mente y con el corazón el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo, Señor. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor.
Bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a este servicio presencial y qué bueno, ¿verdad? Ver siempre rostros nuevos. Esperamos que te sientas cómodo en comunidad. Puede ser un poco extraño la primera vez, pero ya después de que compartamos el servicio y que la gente se comparta un poco más, ya te vas relajando un poquito, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por permitirme tener el privilegio de compartir. Estamos cerrando nuestra serie de predicaciones de los frutos del Espíritu Santo desde que inició Pentecostés. Este tiempo lo dedicamos para reflexionar sobre los frutos del Espíritu, y todas estas semanas atrás hemos estado hablando sobre un fruto diferente del Espíritu. Y ahora vamos a hablar sobre el último fruto, que es el autocontrol o el dominio propio, ¿verdad? Como se conoce tradicionalmente en la versión de Reina Valera. Pero, ¿qué sabemos nosotros de esto, verdad? ¿O qué se nos viene a la mente cuando hablamos de autocontrol, ¿verdad? Y pensemos que cada uno, ¿verdad? La definición, ¿verdad? La Real Academia Española dice que el autocontrol es el control de los propios impulsos y reacciones. El control que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, de nuestros impulsos y nuestras reacciones. Y quiero que pensemos si nosotros conocemos a alguien, ¿verdad? Que se nos viene a la mente, ¿verdad? Alguien, o nosotros mismos, ¿verdad? En algún momento que hemos dicho, puchica, esta persona se controló, ¿verdad? O se pudo. O pensemos también en caso contrario, cuando digamos esta persona no se controló y perdió el control, ¿verdad? Aquí ya todos conocemos a Alba, ya sabemos que es un buen ejemplo de la pérdida de control, ¿verdad? A él lo que le falta es este fruto, ¿verdad? Entonces, este es un buen ejemplo y pues va a ser nuestra vara en la comunidad, Alba, ¿verdad? Cuando ella se aprenda a controlar y ya deje sus impulsos. Vamos a decir, Alvarito está dando fruto. No, mentira, fíjense que les quiero contar una vez. Yo conocí a Álvaro hace muchos años, cuando él era joven aún. Ahora ya tiene más de 35 años, como 37 años tiene ella. Estábamos en una casa. A algunos les hemos contado las historias que hemos vivido con Álvaro mientras hemos estado en este caminar de la fe, ¿verdad? Conociendo a gente LGBTI, ¿verdad? Y compartiendo el mensaje del Evangelio. Y en uno de estos años, cuando comenzamos a trabajar en 2013, estábamos en una casa de oración donde nos habían abierto las puertas para que nosotros llegáramos y compartiéramos. Estábamos haciendo, alerta spoiler, como dice Álvaro, el curso Alfa, que posteriormente en los anuncios vamos a hablar sobre eso. Y estábamos en esta casa. Miren, era una casa bueno, no era una casa pequeña, era un grupo pequeño. Cuando nosotros llegamos se reunían como 4 o 5 personas. Cuando nosotros llegamos con Álvaro empezamos a invitar más gente. Y esta gente empezó a invitar más gente, llegamos a ser casi como 20 personas que nos reuníamos en esta casa. Y por cuestiones de la vida, la persona dueña de la casa se empezó a sentir incómoda, ¿verdad? Porque había mucha gente, porque diferentes cosas que a él le estaban afectando. Entonces un día nos citó a Álvaro y a mí a su casa, ¿verdad? Para explicarnos por qué él ya no iba a prestar su casa. Y esa vez recuerdo que, miren, Álvaro, si ustedes lo conocen así como ahorita, cuando estaba más joven, era más impetuoso, era más... Bueno, los que lo vieron en la marcha, quizás en la escena de ahí que vivimos, era un poquito de lo que Álvaro era antes en sus años de juventud, ¿verdad? Cuando tenía energía, como dice la escritura, pero en ese momento él era muy, muy impetuoso y él siempre reaccionaba a las cosas, ¿verdad? Él no era de los que se quedaba callado ni nada. Y esta vez, esta persona lo sentó, ¿verdad? Recuerdo que nos sentamos en el jardín bien amablemente, pero cuando le empezó a decir todas las cosas, yo ni quiero acordarme de las cosas que le decía, ¿verdad? Porque se empezó a quejar prácticamente y le empezó a decir que él era el responsable de toda la situación que se había dado, etcétera, etcétera, y se empezó a quejar, pero empezó a decir cosas muy negativas que los dos estábamos impactados de escucharlo, ¿verdad? Porque no sabíamos qué era lo que él nos iba a decir, y esta persona empezó a decirle, y yo solo miraba a Álvaro, y Álvaro solo me miraba a mí, y me sorprendió cómo Álvaro se quedó callado y no dijo nada. Si es que parecía cristiano, ahí donde lo ven ustedes, de verdad. Como cordero al matadero se quedó él.
Y después me reclamó, ¿verdad? Que porque yo no lo defendí, que porque no dije nada, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo que se me venía en verdad cuando a veces el Espíritu, porque yo creo que hasta él estaba sorprendido de no haber dicho nada, porque después cuando él me lo contó me dijo, le hubiera dicho esto y esto y esto y esto. Y le empezó a salir, ¿verdad? El alvarito que lleva adentro. Entonces, pero en ese momento no pasó, entonces, ahora que yo quería compartirles eso, recordé esta anécdota y digo, de verdad, muchas veces esas son las cosas que el Espíritu hace en nosotros, que definitivamente decimos nosotros, yo no soy así, ¿verdad? Yo no soy capaz de contenerme quizás en estas situaciones, pero en la medida en que nosotros alimentemos nuestro espíritu y empecemos a dar frutos, ¿verdad? Producto de este alimento de nuestro espíritu, entonces estas cosas van a ir pasando en nuestra vida. Yo no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes también, que tienen experiencias y ustedes dicen, es que de verdad fue el Espíritu de Dios en mí que me hizo no reaccionar de una manera o X manera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre este fruto. Yo les dije algo cuando compartí también el fruto de la alegría y se lo quiero recordar, ¿verdad? Esto de los frutos del Espíritu es muy importante, ¿verdad? Porque es algo que nos ayuda, y ese es el primer punto, ¿verdad? Definitivamente los frutos nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana y a parecernos más a Jesús. Pero esto de los frutos no es algo que, como los dones, a veces la gente dice, yo ya tengo este don, ¿verdad? Que no es un valor absoluto de que sí, hoy se lo tengo o no lo tengo. Los frutos son algo que se cultiva, y creo que por algo se hizo ese análisis en la Biblia, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un árbol frutal, lo tenemos que regar, lo tenemos que cuidar para que dé fruto. Igualmente nuestro espíritu, si queremos dar estos frutos de los que hemos estado hablando, entonces tenemos que cultivar nuestro espíritu, tenemos que regarlo, tenemos que abonarlo, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Si pensamos que podemos dar estos frutos del espíritu sin cultivar nuestro espíritu, no va a pasar. Porque estos frutos son consecuencia de ese alimento que nosotros le vamos a dar a nuestro propio espíritu, ¿verdad? Leyendo la Biblia, mejorando nuestra comunión con Dios, orando, poniendo en práctica las cosas que aprendemos. Y yo les he dicho y se los quiero volver a recordar, nosotros como comunidad definitivamente en esta etapa de pandemia hemos crecido en número, gracias a Dios. Nosotros muchos pensamos que cuando empezó esto de la pandemia quizás íbamos a cerrar porque éramos muy pocos. Y Álvaro, que pasa cerrando todos los domingos y renunciando, ¿verdad? Creo que se alegró y dijo, hoy es el día. Y como cosa rara, las cosas han pasado al revés, numéricamente hemos crecido. Pero realmente no es ese el objetivo de nuestra comunidad y quiero que empecemos a pensar cómo nuestra vida está cambiando a partir de que estamos en esta comunidad, porque lo principal debe ser de que haya un cambio en nuestras vidas. Estoy seguro que muchos experimentamos el amor de Dios en esta comunidad, pero no solo se trata de experimentar ese amor, sino de ver entonces cómo eso transforma mi vida, ¿verdad? ¿Soy el mismo yo antes de venir a esta comunidad? ¿O soy una persona igual y simplemente voy porque me siento bien, pero en mi vida no está pasando nada? Y ese es el reto de nuestra comunidad ahora. No solo crecer numéricamente, sino que nuestra vida vaya creciendo, que nuestra manera de vivir vaya evolucionando y todos nos vayamos pareciendo más a Cristo, porque al final de eso se trata la vida cristiana, de parecernos más a Jesús. Y estos frutos nos van a ayudar a parecernos más a Jesús. Entonces, el primer punto es que este fruto del autocontrol definitivamente es uno de los frutos que más nos ayudan a acercarnos, ¿verdad? A esa estatura de Cristo. Necesitamos este fruto del Espíritu muchas veces para no caer o cometer pecado. Decía la lectura del Salmo, ¿verdad? No sean como la mula o como el caballo, ¿verdad? Que necesitan un freno para controlarse, ¿verdad? Y yo no sé cuántas veces nos hemos sentido que no podemos con algo. Y pensemos en qué cosas de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos un freno, ¿verdad? Cuando están hablando con su mamá, quizás cuando están hablando con su pareja y de repente reaccionan, ¿verdad? Y no piensan, o sea, no pensamos, o sea, de verdad, solo reaccionamos
y no nos comportamos de una manera cristiana con estas personas. Entonces, pensemos, de verdad, hay cosas en nuestra vida y esas actitudes definitivamente no nos hacen parecidos a Jesús, ¿verdad? Cuando no actuamos con amor, cuando no tenemos paciencia, cuando no somos capaces de controlar nuestros propios impulsos y reacciones. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo así soy, ¿verdad? No, pero es que yo así soy, si es que yo no voy a cambiar, es que yo soy así, así me ama el Señor. Y en estas frases nosotros vamos escondiendo y vamos justificando nuestras actitudes negativas, en lugar de pensar que podemos buscar este fruto del Espíritu, del dominio propio, y decir, no, definitivamente a mí me hace falta controlarme en estas áreas de mi vida. Sino que nosotros nos justificamos a nosotros mismos diciendo que así somos nosotros y no vamos a cambiar, ¿verdad? Si es que Dios así me ama, ¿verdad? Si es que yo así soy, ¿verdad? Es que yo perfecto no soy, algo malo tengo que tener, ¿verdad? Y con este tipo de frases vamos a justificar todas esas cosas negativas. Entonces, tengamos presente que no solamente este fruto, sino todos los frutos del Espíritu nos van a ayudar a avanzar en nuestra vida cristiana. Por eso es importante que los conozcamos, por eso es importante que seamos conscientes de que tenemos que producirlos y de que tenemos entonces que alimentar nuestro espíritu para poder generar esos frutos. Y también les decía, estos frutos no son como que, bueno, hoy ya tengo autocontrol, pero entonces ya lo conseguí, ya me olvido de... No, es algo constante, ¿verdad? Ese árbol que da fruto lo tiene que estar regando y da un fruto, y el fruto se come, alguien se lo lleva y tiene que dar más fruto, ¿verdad? Y tenemos que seguir dando más frutos y en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces esto es algo que tenemos que hacerlo de manera continua en nuestra vida, en nuestro caminar. Mientras estemos con vida, tenemos que alimentar el espíritu para poder dar estos frutos de manera constante. Eso nos pasó a nosotros en 2013. Yo contaba esta anécdota con Alma. Pero definitivamente yo estoy seguro, nosotros, yo principalmente, ¿verdad? Soy víctima de los ataques de ira de Alma, ¿verdad? ¿Por qué? Ya todos lo saben, ¿verdad? Entonces, Ya te conozco. yo les pido al Señor que le ayude, ¿verdad? Que dé este fruto del Espíritu. Entonces, tengamos claro que una de las cosas importantes por las que nosotros debemos procurar no solo el fruto del dominio propio, del autocontrol, sino el resto de los frutos, es que estos frutos nos van a acercar más a la medida de Jesús. Nos van a ayudar a ser mejores cristianos y a que la gente vea a Jesús en nuestras vidas. Y si estamos conscientes de eso, eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Y específicamente con el fruto del autocontrol, pensemos en qué cosas de nuestra vida, y quiero que de verdad lo piensen. Piensen una, no piensen varias, piensen una cosa en su vida en la que ustedes necesiten autocontrol. Y les voy a dar 5 segundos para que lo piensen. ¿En qué cosa de su vida necesitan el autocontrol? Yo creo que no es algo tan difícil, pero yo creo que todos tenemos algo en nuestra vida en la que sabemos que no lo controlamos, ¿verdad? Que está ahí, que no hemos podido dominar, que necesitamos al Espíritu Santo y a Dios para ayudarnos a controlar eso que está en nuestra vida. Puede ser un defecto de carácter, puede ser una adicción, puede ser que cualquier cosa de la que nosotros no tengamos control. Y cuando leíamos el Evangelio, ¿verdad? Que nosotros podríamos pensar, pucha, pero es que Jesús perdió los estribos, ¿verdad? Cuando llegó al templo, ¿verdad? Y empezó a sacar a todos, dice que se agarró un látigo y lo empezó a botar. Y se imaginan todo, ¿verdad? Ya hemos visto varias películas y escenas y Jesús definitivamente perdió el control en esta situación, podríamos pensar. Y si estamos hablando del dominio propio, ¿cómo fue eso, verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir el Evangelio? Y entonces pensemos. Y Álvaro me decía, en muchas de las versiones de la Biblia solo dicen Jesús en el templo, ¿verdad? Pero hay otras, y Jesús me dice, no, es que el nombre de esta pericopa es la purificación del templo. Y es que, ¿quiénes somos el templo del Espíritu Santo? Somos nosotros.
Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu, cuando viene el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando nos hemos encontrado, va a llegar a irrumpir de esa manera. A sacar a todos esos mercaderes que están en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros les hemos permitido estar ahí, ¿verdad? Haciendo sus negocios, sus ventas, todas esas cosas. Pero el Espíritu de Dios va a llegar a purificar nuestra vida. Entonces el Evangelio, ¿verdad? Veámoslo de esa manera. El Espíritu va a empezar a sacar todas esas cosas de nuestra vida que no tienen que estar ahí, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, esas cosas negativas que hay en nuestra vida no tienen que estar. Y tenemos que de verdad ser valientes, porque les digo, como les decía anteriormente, muchas veces justificamos estas actitudes. Y somos nosotros los que permitimos que esas cosas negativas estén en nuestra vida. Entonces, sabemos que estos frutos son importantes porque nos van a llevar a ser más como Jesús. Y en el dominio propio, pues, identifiquemos estas cosas, hicimos este ejercicio y entonces propongámonos cada uno empezar a pedirle a Dios que nos ayude a tener control sobre esto que pensamos anteriormente en nuestra vida, ¿verdad? Y que veamos ese fruto producido en nuestra propia vida, ¿verdad? Que al final también lo van a ver los demás. Para que empecemos a poner en práctica, ¿verdad? Ese va a ser nuestro parámetro de medición. Cuando nosotros identificamos en qué cosas necesitamos tener autocontrol, entonces vamos a poder avanzar. Si nosotros venimos y escuchamos, ay, sí, qué bonito, ¿verdad?, el fruto del autocontrol, pero no sabemos y no somos conscientes de en qué áreas de nuestra vida necesitamos producir ese fruto, es por gusto, ¿verdad? Vamos a seguir igual. Y al final, todos tenemos un llamado a la santidad. En la lectura de Timoteo, ¿verdad?, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, aviva el fuego que hay en ti, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un espíritu, dice, de autoridad, de amor y de autodisciplina, de dominio propio, dicen otras personas. Entonces, si todos nosotros somos cristianos, hemos sido bautizados y decimos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, lo que sucede es que no hemos alimentado ese espíritu para dar ese fruto. Pero ya tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos que decirle que nos lo dé, sino tenemos que empezar a alimentar para empezar a producir ese fruto, para alcanzar la santidad. Porque ese Espíritu ya está en nuestra vida. Y yo no sé si ustedes han experimentado, ¿verdad?, esta experiencia en sus vidas. Y les quiero contar un testimonio, ¿verdad?, personal. Algunos lo conocen, otros no, otros solo han escuchado, ¿verdad? Pero yo antes de conocer a Álvaro, ¿verdad?, yo estaba justamente en un proceso de búsqueda de respuestas respecto a mi orientación sexual, ¿verdad?, a reconciliar mi fe, ¿verdad? Alguien me había dicho que se podía ser LGBT y se podía ser cristiano. Y yo no estaba tan seguro de eso. Yo estaba en este proceso. Conocí a Álvaro, conocí la Capilla del Espíritu Santo. Hice el curso de Libres en Cristo con él. Y esto fue un punto de quiebre en mi vida, porque reconcilié mi orientación sexual y mi fe. Pero yo venía de vivir mi vida de una manera desordenada en cuanto al área sexual. Yo tenía muchos problemas en mi área sexual porque no sabía cómo vivirla. Y había vivido una doble vida, ¿verdad? Porque aparentaba ser cristiano, heterosexual, ¿verdad?, con mi familia, en la iglesia, con las personas que me conocían. Pero después tenía otro grupo de amigos con los que yo podía ser quien yo era, decía, o podía comportarme de una manera diferente. Y esto me llevó a vivir desenfrenadamente quizás mi sexualidad y tener muchas cosas. Yo pensaba, o sea, llegué a pensar que eso no se puede controlar, es que ¿cómo se puede vivir de otra manera, ¿verdad? No hay, o sea, no es posible, si es que esto es una necesidad del cuerpo, ¿verdad? Yo no, y tenía todas esas ideas, ¿verdad? Pero en el caminar de la vida cristiana empecé a preguntarle a Dios si eso tenía que ser así.
Y gracias a Dios puedo decirles que ahora lo experimento de una manera diferente. Y creo que ese es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y en esa área de mi vida yo sí puedo decir que estoy produciendo ese fruto. Y he conocido ahora una manera diferente de vivir mi sexualidad, ¿verdad? De una manera sana, de una manera cristiana, ¿verdad? Y esto es mi experiencia personal, ¿verdad? Yo creo que, como decimos nosotros, esto debe ser algo que nosotros debemos procurar de una manera. Yo no le voy a decir a la gente aquí, ni nadie aquí le va a venir a decir a usted cómo tiene que vivir su vida. Sino que eso tiene que ser una respuesta de su relación personal con Dios y de los frutos que el Espíritu Santo vaya dando en su vida. Esta fue mi experiencia personal, ¿verdad? Pero todos somos diferentes. Y yo les estoy contando cómo yo siento que el fruto del Espíritu Santo y el hecho de empezar primero a amarme, ¿verdad? A aceptar el amor de Dios en mi vida, produjo esos cambios en mí. Y todo esto, ¿verdad? Es un proceso al que debemos de verdad tomarnos en serio. Siempre les he dicho, espero que como comunidad evolucionemos. Que bueno, hemos pasado mucho tiempo, estamos creciendo en número y siempre hablamos, ¿verdad? De muchas cosas en esta comunidad, ¿verdad? Somos a veces bastante políticos, ¿verdad? Y hablamos del cambio. Recuerdo la predicación de hoy cuando hablaba del fruto de la paz y mencionaba la paz social también, ¿verdad? Que era algo que se podía no solo hacer de manera personal, sino también en la sociedad. Y es que al final eso lo vamos a hacer. Pero nosotros no podemos hablar de transformar al mundo si nuestra propia vida no es transformada. Yo no puedo ir a decirle a todos los demás, ¿verdad? Que hagan cosas que no han pasado en mi vida, o que crean en cosas que yo no creo, que vivan cosas que yo no vivo. Entonces, esa transformación que nosotros queremos ver debe pasar primero por nuestras vidas, ¿verdad? Y al final el principal amor, el principal fruto, ¿verdad? Es el amor, porque ese es el que nutre a todos los demás frutos del Espíritu. No podía dejar de mencionar esto porque, y me sentí un poco como Álvaro, ¿verdad? Yo lo que tanto le critiqué, ¿verdad? Es que yo le decía, ustedes hablan tanto del amor, pero definitivamente es algo que cambia la vida. Y es algo que puede cambiar la sociedad y el mundo. Entonces, de verdad, empecemos a pensarnos y a tomarnos esto en serio, ¿verdad? No vayamos, nosotros vamos a la marcha y qué bonito, ¿verdad? Pero y después que la gente es capaz de ver los frutos del Espíritu en nuestra vida. Acuérdense que la cita base de todo este estudio era Gálatas 5, 22, 23. Y al final y dice, y estos son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y empieza a nombrarlos. Y los hemos estudiado. Y al final, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Y es que yo me puse a pensar, definitivamente si nosotros, como cristianos LGBTI, tenemos un gran potencial para cambiar la iglesia y para cambiar el mundo y para cambiar la sociedad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con discursos no lo vamos a hacer. Saliendo a marchar no lo vamos a hacer. Quizás esas son cosas que nos van a ayudar, pero el mayor cambio que podemos lograr es que la gente logre ver esos frutos en nuestra vida. Cuando la gente vea a cristianos LGBT llenos del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que van a tener un argumento para justificar su homofobia? Para decir que Dios no está con nosotros o que Dios no puede estar en la vida de una persona LGBT. Cuando vean una pareja lesbiana, una pareja transexual o personas también solteras, estoy hablando porque esas son las cosas que le chocan a veces a la gente, ¿verdad? Y dice, uy, no, eso es una aberración, pero si son personas que están dando los frutos del Espíritu Santo y están llenos del Espíritu Santo, son personas amorosas, son personas que son humildes y serviciales, ¿verdad? Que viven con alegría y que a pesar de los problemas son capaces de tener paz y de transmitir paz. ¿Creen que las personas pueden decir algo en contra de nosotros? ¿Qué argumentos les vamos a dar nosotros a esas personas? ¿Verdad? Si nosotros producimos y somos el reflejo de los frutos del Espíritu.
contra tales cosas no hay ley, cerraba el versículo. Qué importante es de verdad esto del Espíritu. No es una serie de predicaciones que queremos que quede. Cuando lo pensábamos con Álvaro, lo pensamos, y es que queremos que como comunidad evolucionemos y demos un paso más. Sigamos creciendo no solo numéricamente, y que no se vaya a ser un espacio donde nos sintamos cómodos y que haya fraternidad, ¿verdad? Sino también en el que nosotros personalmente vayamos diciendo definitivamente Dios está cambiando mi vida y estoy siendo una persona diferente, y eso de verdad es algo con lo que creo que no nos queremos quedar, y por eso lo compartimos y hablamos con los demás, ¿verdad? Porque decimos, si esto está pasando en mi vida y si esto me está llevando a una manera diferente de ver el mundo y de vivirlo, tengo que compartirlo, y es que así va a comenzar el cambio. Va a comenzar por nosotros, pero tenemos nosotros que ir y decírselo a los demás, contárselos, que también me suena un poco a lo que vamos a hablar después del curso que vamos a recibir, ¿verdad? Contárselo a los demás, ir y decirles, hay una manera diferente de vivir y de ser LGBT. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar en eso. Todos tenemos el Espíritu ya de Dios en nuestra vida. Hemos confirmado eso, entonces lo que tenemos que hacer es nutrir ese espíritu para poder dar esos frutos y que la gente vea algo diferente. Porque pensemos hasta ahorita, ¿será que la gente no está viendo algo diferente en nosotros? ¿Qué ve la gente cuando nosotros los invitamos, ¿verdad? Porque hemos invitado gente y no vienen, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será que algunos han venido y se van? ¿Será que están viendo algo diferente en nuestras vidas? ¿O no vieron absolutamente nada y dijeron, bueno, son un grupo más quizás, ¿verdad? Que están un poco locos y que piensan que Dios los ama, se sienten bien entre ellos y entonces ahí están, ¿verdad? Y creo que nos tomamos bastante en serio estas preguntas, porque de esto depende, ¿verdad? Que como comunidad sigamos avanzando. Yo no sé cuántos años más nosotros pensamos que podemos seguir como hemos estado hasta ahora. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a que pase? A venir cada domingo y a poner, quitar, que no es nada sencillo, la verdad es cansado. Yo ahora encontré a Ariel bañado en sudor, ¿verdad? Aquí haciendo limpieza, ¿verdad? Porque creo que nos hace falta a los demás darle esos frutos, ¿verdad? De servicio, de empatía, de venir y decir, yo quiero llegar y ayudar, ¿verdad? Quiero llegar y servir. ¿Cuánto tiempo más, verdad? Estamos dispuestos a que siga pasando y decir, bueno, sí, quizás es cierto, hay que dar esos frutos, pero más adelante, ¿verdad? Bueno, como es un proceso, ¿verdad? Entonces, quizás con el tiempo, en un par de años, ya sea yo una persona diferente, ¿verdad? Y así se va pasando el tiempo. Así se va pasando el tiempo y no cultivamos nuestro espíritu. Van pasando los años y la vida se nos va. Y el propósito de Dios en nuestra vida no lo estamos viviendo. No estamos llegando a esa plenitud a la que Dios nos ha llamado. Y quiero que se queden con esto, de verdad. Estos frutos son importantes porque es la manera en que las personas se van a dar cuenta. Nosotros estamos haciendo muchas cosas, publicamos en las redes sociales, y está bien todo eso, pero la mejor manera de convencer, o que ni siquiera de convencerlos nosotros, primero porque va a ser de beneficio para nuestra propia vida, porque vamos a conocer entonces de verdad el verdadero propósito de Dios y alcanzar la vida plena que Él nos invita. Al final, esto nos beneficia a nosotros. Es que si fuéramos capaces de ver esto también, ¿verdad? Que esto Dios quiere que hagamos, no porque Él tenga una ambición, ¿verdad? Así como lo pintan, de que quiero gobernarlos a todos y quiero ser el rey de todos. No, es que el amor de Dios es tan personal, ¿verdad? Es que nos ama de manera tan personal que nos invita a vivir esa vida plena. Y quiere que todos seamos partícipes de esa vida plena.
Y por eso es que cuando nosotros nos sentimos estas cosas, decimos, yo no puedo quedarme solo con eso, tengo que compartirlo, tengo que hacer a los demás. Busquemos al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu que nos ayude a dar esos frutos, para que la gente vea de verdad algo diferente, ¿verdad? No con nuestras palabras, con nuestros discursos. Esa va a ser, creo que, una de las mejores maneras en las que podemos sensibilizar a esta sociedad, ¿verdad? Que tanto amor le hace falta. Amén. Amén. Agradecemos a las personas que se unieron a este domingo, que es el tercer domingo después de Pentecostés, y en este cierre que tuvimos de nuestras predicaciones acerca de los frutos del Espíritu Santo. Gracias a que nos acompañan domingo a domingo, tanto de forma presencial, así como aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales. Les invitamos a poder seguir esta dinámica virtual que tenemos semanal, y les recordamos que tenemos nuestros espacios, los cuales son nuestro oasis virtual, los días miércoles a las 8 de la noche, vía Google Meet, que es este espacio donde nosotros venimos y reflexionamos acerca de la meditación de la palabra de Dios que tuvimos y compartimos este domingo. Tenemos un espacio para orar y poder compartir estas peticiones y poder compartir en comunidad. Además de eso, les recordamos que también tenemos nuestro espacio de oración y respuesta los días viernes a las 8 de la noche, donde pueden compartir sus oraciones y oramos los unos por los otros. Además, les recordamos que el próximo domingo los esperamos de forma virtual y vamos a estar allí a las 10:30 de la mañana vía Facebook Live. Los invitamos a seguirlos desde nuestras plataformas virtuales, vía Facebook, Instagram, y también les recordamos que ahora tenemos ya nuestros podcasts en Spotify, donde pueden escuchar la reflexión de la palabra de este domingo y pueden poder compartir con otros esta misma reflexión. Vamos a orar para despedirnos de este servicio virtual, así que les voy a pedir que allí donde ustedes están cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar este domingo acá reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por cada una de las partes que este servicio tuvo. Gracias por traernos una palabra que nos confronta, que nos alienta, que trae esperanza a nuestras vidas, que nos habla acerca de este fruto importante del dominio propio. Gracias por toda esta serie de predicaciones que hemos tenido, donde hemos escuchado todos estos frutos del Espíritu Santo, que es un reto para nosotros como comunidad, un reto a nivel personal y un reto a nivel de colectividad, Señor, donde debemos aprender acerca de los frutos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque te sentimos cada domingo que venimos y nos reunimos en este lugar, nos congregamos y compartimos los unos y los otros, Señor. Gracias por cada persona que está acá hoy reunido, así como aquellos, Señor, que no pueden estar con nosotros, pero nos ven desde nuestras plataformas virtuales, Señor. Llega donde cada uno de ellos esté en el momento que puedan ver el servicio, Señor, y quédate con ellos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y permítenos seguir creciendo como comunidad de fe. En el nombre de Jesús. Amén.